En un mundo recién creado por el Verbo Divino, surgieron Adán y Eva, protagonistas de una historia que se desarrolla en el Edén. En este paraíso, cada flor y amanecer reflejaban el esplendor de una creación perfecta. Aunque muchos no lo saben, las Sagradas Escrituras revelan que la Biblia contiene vívidamente ejemplos de bendiciones y maldiciones. El término maldición aparece casi 200 veces, poniendo de relieve su peso en la historia de la humanidad. A primera vista, la vida humana puede parecer una maraña aleatoria de alegrías y tristezas, éxitos y fracasos. Sin embargo, no se trata de mera coincidencia o mala suerte, hay una estructura divina que lo recorre, tejida por el autor de la vida, como se describe claramente en la Biblia. Este libro sagrado se desarrolla en acciones relacionadas con bendiciones y maldiciones, que no son solo palabras, sino fuerzas que dan forma a los destinos. Cuando Dios formó al hombre a su imagen y lo colocó en el jardín del Edén, le dio dominio y compañía, presentes en la figura de Eva, generada a partir de Adán como compañera e igual. En el Edén, el trabajo era un gozo y el mandamiento era simple: cultivar y cuidar el jardín. Sin embargo, había un árbol que representaba la prueba y la promesa, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios advirtió que comer su fruto resultaría en conocer la muerte, una advertencia clara que resuena hasta el día de hoy sobre las consecuencias de desviarse del camino señalado. Adán y Eva, en un acto de elección que cambiaría a la humanidad para siempre, introdujeron la discordia en el paraíso al sucumbir a la tentación. Alteraron el curso natural de las cosas. Pero analicemos este punto: la serpiente astuta le habló a Eva. ¿Pero habla la serpiente? No, la serpiente no habla, pero el enemigo de nuestras almas usó una serpiente para hablar a través de ella, a Eva. La serpiente, más astuta que cualquier otra criatura del jardín, insinuaba dudas y deseos de ser como Dios, pero el fruto prohibido no traía la divinidad, sino el descubrimiento de la propia desnudez, el miedo y la vergüenza. Fue un doloroso despertar a una realidad previamente desconocida. El castigo por esta transgresión no se hizo esperar. Adán y Eva, ahora conscientes de su mortalidad, enfrentaron la severidad de una vida fuera del Edén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, un versículo que resuena como un faro a través de los tiempos, señalando el camino de la redención y la verdadera comprensión. Para Eva, los dolores del parto serían el recordatorio perpetuo de su elección. Para Adán, el sudor de su rostro y la tierra árida se convirtieron en el escenario de su laboriosa existencia. Las maldiciones no eran solo castigos, sino un llamado a reconocer la soberanía divina y la dependencia humana de la gracia de Dios. El suelo, bajo maldición, produciría espinas y cardos, haciendo de la realidad de la agricultura y del pan ganado con sudor una huella en el camino humano. Porque polvo eres y al polvo volverás sería un recordatorio de la condición humana y de la eterna búsqueda de sentido y propósito que trasciende la vida terrenal. Los anhelos de divinidad encontraron un fin terrenal, porque, aunque el hombre aspira a lo eterno, sigue siendo hecho de tierra y vulnerable al tiempo. Esta justicia retributiva, espejo de las elecciones de Adán y Eva, sirve como arquetipo de consecuencias que todavía hoy enseña sobre la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad divina. En medio del desorden del pecado original, emerge una complejidad en la dinámica entre el hombre y la mujer que resuena en las relaciones humanas hasta el día de hoy. Eva, la primera en ser engañada, influyó en su marido Adán, pero como consecuencia, la narración bíblica afirma que ella sería dominada por él. Eco del patriarcado iniciado en las hojas del Edén, esta dominación no era solo una cuestión de poder sino también una representación del desorden introducido por el pecado en el equilibrio predestinado por Dios. La tragedia del Edén reveló que la humanidad, aunque condenada a muerte, llevaba en sí misma la semilla de la resiliencia y la perpetuación.
En este estado caótico nacerían niños que perpetuarían la especie humana y traerían consigo la esperanza de redención y continuidad, a pesar de los persistentes fracasos. Esta capacidad de continuar con la vida, incluso bajo el peso del pecado, es una de las expresiones más profundas del cuidado de Dios por la humanidad. En su misericordia, Dios no abandonó a Adán y Eva por su desnudez y vulnerabilidad. Él mismo hizo provisiones generosas, sacrificando un animal para cubrir su vergüenza con pieles. Esta prenda de pieles no era solo una cobertura física, sino un símbolo de la salvación providencial de Dios, un precursor de los sacrificios que formarían la base de la relación de Dios con Israel y la redención de la maldición. Fue un testimonio de que, incluso ante el fracaso humano, Dios proporcionó caminos para la reconciliación. En este acto de vestir a Adán y Eva, Dios ya presagió el mensaje de salvación que impregna toda la Biblia. Donde había muerte, surgiría la vida; donde había dolor, surgiría el consuelo; y de la escasez nacería la provisión. El paraíso perdido dio paso a una realidad donde la alienación y el conflicto pasarían a formar parte de la condición humana, marcando un doloroso contraste con la armonía original. Con el nacimiento de Caín, la esperanza resurge en las palabras exultantes de Eva, quien proclama la llegada de un varón del Señor en Génesis capítulo 4 versículo 1. Las bendiciones y las maldiciones siguen un patrón, no son fenómenos aleatorios, sino que obedecen a leyes eternas e inmutables que solo las Escrituras pueden aclarar plenamente. Salomón revela que una maldición injustificada no encuentra suelo para germinar. Hay un orden cósmico establecido que rige las consecuencias de las acciones humanas, e incluso la maldición tiene su lógica, necesitando una razón para asentarse, así como la golondrina y el gorrión necesitan un rumbo para volar. La vida se volvería ardua para Adán, quien fue exiliado del Edén. Vino el primer conflicto entre hermanos que resultó en la muerte de Abel debido a la envidia y los malos sentimientos que se apoderaron de Caín en ese momento. Como resultado, Caín fue exiliado y tuvo que vivir solo, separado de su familia. Allí, en medio del exilio y la desolación, Caín conoce a su esposa, también descendiente de Adán, y comienza una nueva generación con el nacimiento de Enoc. Honra a Enoc poniendo su nombre a la primera ciudad, en un intento de reconstruir una vida marcada por la desgracia. La historia de la humanidad primitiva está, en cierto modo, marcada por un proceso de degeneración, descrito por algunos como una evolución, lo que sugiere que la corrupción de la virtud inicial del hombre condujo a un declive moral acelerado. Este concepto de maldiciones transgeneracionales plantea una pregunta difícil: la esperanza de redención. En la continuidad de la saga humana, asistimos no a un abismo de desesperación, sino a un rayo de esperanza que brilla a través del nacimiento de Sete, un signo de continuidad y renovación ante una profunda tragedia. Eva, con la perspicacia de una madre que ve más allá del dolor, reconoce en Set no solo un sustituto de Abel, sino un nuevo comienzo, una bendición divina que restaura el futuro del linaje humano. Con el nacimiento de Enos, nieto de Adán, surge una nueva era de espiritualidad, señalada por la primera vez que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este movimiento representa una profunda transformación, un despertar espiritual que ilumina las páginas posteriores de la historia sagrada. La historia está tejida tanto por lo tangible como por lo intangible, lo físico y lo espiritual, donde fuerzas invisibles juegan al ajedrez con los destinos de los hombres. Es esencial, por tanto, reconocer que nuestra comprensión y control de los acontecimientos a veces se limita al ámbito visible, donde todo es transitorio y está sujeto a cambios. Sin embargo, las Escrituras nos revelan el reino invisible, habitado por una espiritualidad inmortal. Fuerzas que no solo se cruzan, sino que a menudo determinan el curso de la existencia visible. Este reino espiritual contiene verdades eternas e inmutables cuyas influencias son infinitas y perpetuamente presentes.
En el contexto de este reino espiritual, la historia de Caín y Abel se destaca como un poderoso recordatorio de la volatilidad del corazón humano y la soberanía divina. Con Seven, vemos la persistencia de un legado de fe y reverencia por Dios, un contrapunto al linaje de Caín marcado por la rebelión y la desgracia. La narración de Judas en el versículo 11 advierte contra los peligros del camino de Caín, asociando acciones nacidas de un corazón endurecido con la avaricia y el motín, que en lugar de buscar el rostro de Dios se dirige a la satisfacción del propio ego. Así, a medida que avanza el relato del Génesis y la humanidad necesita un representante de la fidelidad y la obediencia a Dios, es a través del linaje de Set que encuentra a Noé. Este elegido, Noé, lleva el estandarte de un linaje dedicado no al orgullo ni a la rebelión, sino a la humildad y la devoción, estableciendo un vínculo entre el pasado marcado por Caín y un futuro que presagia redención y renovación. La historia bíblica está llena de personajes y acontecimientos que, aunque pertenecen al pasado, siguen hablando a las generaciones futuras, ofreciéndoles advertencia y esperanza. Los hijos de Adán y Eva representan mucho más que su madre biológica. Son arquetipos de caminos divergentes en el viaje humano. A través de Ses, la narrativa refleja la gracia incansable de Dios, quien incluso ante el fracaso y la caída humanos, continúa trazando un camino hacia la redención, una invitación abierta a todos los que eligen invocar su nombre con reverencia y verdad. Dios los bendiga.